Buenas tardes, les saluda Elizabeth Cruz, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar internacional Sustancias cancerígenas en el trabajo. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro diplomado en toxicología ocupacional. En las últimas décadas, los procesos de industrialización han elevado la exposición a agentes carcinógenos ocupacionales. Debido a ello, el cáncer profesional se configura actualmente como un importante problema de salud pública. En este webinar identificaremos los grupos ocupacionales de mayor riesgo y aprenderemos cómo desarrollar una oportuna y adecuada gestión del riesgo carcinogénico en el trabajo. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación de Yolangel Hernández y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat del canal de YouTube. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar internacional, para lo cual damos la bienvenida a nuestra ponente, Yolangel Hernández, quien es toxicóloga clínica en Policlínica Santa Ana de Ciudad Bolívar, Venezuela, consultora, docente del Diplomado en Toxicología Ocupacional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, docente del Posgrado de Salud Ocupacional de la Universidad de Margarita, Venezuela. Fue coordinadora y facilitadora del primer Diplomado Internacional de Toxicología Clínica en línea de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Universidad de Oriente. Adelante, profesora, la invitamos a realizar su exposición. Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. ¿Me avisan, por favor, si se está compartiendo pantalla? Sí, adelante, profesora. Ok. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Estamos hablando de 19 millones de casos nuevos, 10 millones de fallecimientos relacionados con esta enfermedad a nivel mundial. Cifras de la Organización Mundial de la Salud para el año 2020. Para América Latina, la realidad no es diferente. Según The Lancet, publicación realizada exactamente hace un año, estamos hablando de 1.5 millones de nuevos casos de cáncer, 700.000 muertes que ocurren anualmente, siendo los casos que con mayor frecuencia se involucran próstata, mama, colorectal, pulmón y estómago. La mortalidad continúa siendo y sigue a la vanguardia el cáncer de pulmón con un 12%, y suponiendo que las tasas se mantengan sin cambios, estamos hablando de que la carga de cáncer en América Latina va a aumentar en un 67%, alcanzando 2.4 millones de casos nuevos anualmente, y llegaremos a esta cifra para el año 2040. Entonces es una cifra realmente para considerar y ver cómo estamos haciendo las cosas. En Perú, para el año 2018, según cifras de la CDC, la mortalidad por cáncer ocupó un 27%, con el uso de agentes cancerígenos en el ambiente de trabajo considerado como uno de los factores más influyentes, con un riesgo del 1.7%. Buenas tardes, yo soy la doctora Yolangel Hernández, un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Siempre comenzamos con esta imagen. Formar en la época actual un médico general sin ni siquiera los conocimientos básicos en toxicología es una omisión tan grave que toca los linderos de la criminalidad. Palabras del eminente toxicólogo colombiano Darío Córdoba.
yo agradecida con la Universidad Continental de Perú por esta nueva oportunidad para hacer llegarles a ustedes el conocimiento en toxicología, que como yo digo, siempre somos la cenicienta en la parte médica, muchas veces estamos y somos relegados. Afortunadamente la Universidad Continental le está dando el espacio necesario a la toxicología y bueno, bienvenidos entonces todos a esta presentación y a compartir conocimientos específicamente hoy sobre cáncer ocupacional. No todo es malo, las cifras no deben alarmarnos. Esta frase es del convenio 139 de la OIT, el cáncer que se relaciona con la exposición a agentes cancerígenos en el ambiente de trabajo es prevenible si se toman las medidas apropiadas para evitar la exposición. Esta frase extraída de este convenio fue escrita en 1974. Y si reflexionamos un poquito, estamos hablando de aproximadamente 50 años. Y preguntamos, todavía han pasado 50 años, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Porque fíjense que las cifras son para sentarnos y analizarlas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal o qué hemos dejado de hacer? Porque efectivamente el cáncer es prevenible, el cáncer ocupacional es prevenible si se diagnostica a tiempo, si se toman los correctivos necesarios y lo que evidentemente todos queremos como médicos involucrados en el área de la salud ocupacional, de la prevención, es que efectivamente pues estos cánceres no sucedan. Conversaremos entonces sobre un poquitico de historia, conceptos, cáncer profesional como problema de salud pública, gestión del riesgo y vamos entonces a presentar el diplomado en toxicología ocupacional, que es lo que nos trae hoy a este encuentro. Para hablar un poquito de historia, siempre se ha vinculado trabajos de Sir Percival Pott en el año 1775 como el pionero, porque trató y habló del cáncer de escroto en los niños desollinadores de Londres. Pero previamente a esto hay dos antecedentes muy importantes. Uno es el de George Agricola en 1556, prácticamente 200 años antes, donde habla ya de la enfermedad pulmonar de los mineros. Él trabajó inclusive en una de estas minas. Y posteriormente Ramazzini, padre de la medicina ocupacional, estableció una relación entre el aumento del cáncer de mama y la disminución del cáncer de cuello uterino en una población de monjas y lo atribuía al celibato y a temas netamente hormonales. Entonces sí hubo algunos encuentros previos a esa primera publicación científica como tal que hizo Sir Percival Pott. Él era un cirujano ortopedista, uno de los pioneros de la ortopedia, y se dio cuenta de la alta incidencia que había en hombres con cáncer de escroto y lo vinculó porque todos tenían en común que habían sido desollinadores y trabajaban introduciéndose desde muy chiquiticos por los ductos de la chimenea para limpiarla. Esto no sucedía con trabajadores, por ejemplo, de Alemania, que utilizaban equipos de protección y además se agregaba la mala higiene que tenían estos niños porque se dio cuenta que en los surcos del escroto había hollín y lo vinculó con esto. Al tomarse las medidas de higiene necesarias, esto comenzó a mejorar. No fueron muy tomadas en cuenta sus sugerencias al inicio, pero sí quedó evidencia científica y eso quedó plasmado en la historia. Posteriormente, Hart y Hess descubrieron y documentaron casos de cáncer de pulmón en mineros de Alemania Central. No es hasta 1990 cuando ya plenamente se establece el interés, el verdadero interés en el estudio del cáncer ocupacional a nivel de Europa. Tampoco fue hace mucho tiempo. Esta frase, ya habíamos hablado anteriormente de la importancia de Ramazzini como padre de la medicina ocupacional. Y la famosa y célebre frase de debes preguntarle a tu paciente en qué trabaja para ver si en la causa de su enfermedad no están en lo que este paciente haga, no está en el sustento. No vamos a repetir esa frase hoy, vamos a traerle del mismo Ramazzini esta frase, ¿no? He notado a panaderos con manos hinchadas y dolorosas. De hecho, las manos de todos estos trabajadores se espesan mucho por la presión constante de amasar la pasta.
Con esta observación que hace Ramazzini en el De Morbis Artificum Diatriba, podemos observar lo que siempre les repito: el médico ocupacional, el personal que trabaja en salud ocupacional, no puede estar detrás de un escritorio en una oficina. Aquí Ramazzini iba y con esto deja constancia de que el trabajador debe ser evaluado en su puesto de trabajo. No es igual evaluarlo en el puesto de trabajo que evaluarlo en un consultorio en cuatro paredes, porque así usted como personal de salud se involucra con él, ve dónde está efectivamente el problema y puede aportar soluciones, en conjunto, por supuesto, con un equipo de trabajo. Este libro, por cierto, que es excelente, ha sido traducido, ha sido comentado, hay varias ediciones, se pueden comprar, no hay ediciones gratis, pero sí está disponible. Vamos a conversar entonces, para entrar en materia, de los agentes cancerígenos. Estos agentes son sustancias químicas, agentes físicos o biológicos que tienen el potencial de causar cáncer en trabajadores expuestos debido a su naturaleza y a sus niveles de exposición. Evidentemente vamos a hablar de lo que es la parte ocupacional y nos vamos a centrar entonces en que estamos hablando de un trabajador que está expuesto en una jornada diaria de al menos 8 horas, 5 días a la semana, y que existen entonces estas sustancias químicas, físicas o biológicas que pueden entonces actuar promoviendo la aparición de cáncer. Para la Agencia Internacional de Cáncer, de Investigación del Cáncer, un agente es definido como carcinógeno si produce un incremento en la incidencia de neoplasias malignas, bien sea por la reducción del tiempo de latencia, porque se incremente la gravedad o por su capacidad de multiplicación. Y esto es importante porque debemos dejar algo bien establecido desde ahorita. No existe un periodo por el cual, o un nivel umbral por el cual usted diga, de aquí hacia abajo no hay cáncer y no aparece. Eso no existe aquí. Esas mediciones que hacíamos antes con cualquier otra sustancia, que hay niveles permisibles por debajo de los cuales, no, aquí no existe. No hay un nivel de riesgo cero. Todo nivel de riesgo puede ocasionarle al paciente un problema de cáncer si se mantiene en el tiempo, si no toma las medidas higiénicas necesarias, si no se realiza el adecuado proceso de trabajo con todas las normas de seguridad, si hay descuido o desconocimiento de las sustancias químicas en general. Este artículo que les presento a continuación fue el artículo que escribió Watson y Crick, donde develan la naturaleza y estructura de la información genética del ADN. Fue publicado en la revista Nature para 1953 y solamente fue eso, una simple hoja. En la foto, los dos autores con el modelo de hojalata que hicieron. Y entonces vamos a conversar un poquito de esto, de esa estructura sencilla que está allí, porque nos vamos a entrar a profundizar mucho en el tema, en esta parte de genética. Sí, vamos a comentarles que esta estructura doble hélice del ADN contiene citosina, adenina, guanina, tiamina, que se unen entre ellas, siempre se aparean citosina y adenina con dobles enlaces, guanina, tiamina con 3 enlaces de hidrógeno, y ello establece un idioma, ello establece una lectura que si usted lo lee es como que si usted estuviera leyendo cualquier libro, ¿okay? Cualquier párrafo de cualquier libro. Cuando existen sustancias externas, que en este caso son estas sustancias químicas o físicas o biológicas, que se altera esta lectura, este párrafo de ese libro que usted está leyendo, es lo que se llama mutaciones. Y a partir de aquí es donde vamos a tener entonces que se producen todas esos cambios que pueden obtenerse y que se presentan en la genética, ¿no? Entonces, estas son las mutaciones y así comienza el cáncer, un descontrolado crecimiento celular, el cual no tiene absolutamente ningún control, no lo rige nadie, ellas comienzan a multiplicarse de manera desordenada y esto es lo que nos da origen a grandes tumores. En el cáncer, inicialmente tenemos sustancias, estos oncogenes, son los que van a iniciar el proceso de la mutación, del cambio. Y este proceso es irreversible. Puede quedar latente muchísimos años. De hecho, queda tantos años que en el caso, por ejemplo, del asbesto pueden pasar inclusive
30, 40 años desde el inicio de la enfermedad hasta las primeras manifestaciones. Por eso es que es tan importante y es de tanta relevancia la historia clínica, conservar esos archivos, conservar esa historia clínica y darle de manera permanente un seguimiento a ese paciente, porque muchas veces van a terminar desarrollando un cáncer en etapas finales de su vida, cuando ya ni siquiera trabajan en esa empresa o estuvieron corto tiempo y ni se acuerdan que trabajaban en una empresa donde estaba, por ejemplo, donde trabajaban con asbesto, ¿ok? O donde estuvieron en exposición con asbesto. Entonces, esa primera etapa de iniciación, ya les digo que es irreversible, allí no hay ningún tipo no hay vuelta atrás, ¿ok? Esa puede quedar latente muchísimo tiempo y luego entonces llega una etapa de promoción, donde puede venir cualquier agente promotor, bien sea sustancia física, biológica o química, que va a hacer que se despierte eso que estaba allí dormido. Entonces, esa lectura que había de ese ADN va a cambiar y comienza entonces el crecimiento descontrolado y la progresión, por supuesto, nos va a llevar entonces a esos tumores, a esas migraciones, a esas metástasis, a distancia del órgano blanco, del órgano inicial. Esto evidentemente sucede en etapas iniciales. Se ha hablado mucho, volvemos un momentico a la diapositiva anterior, de la epigenética. Y si hay un retraso un poquitico, vamos a esperar que la lámina cargue para poderles presentar. Porque entonces la epigenética es todo eso que está alrededor de ese gen, de ese ADN, pero que no influye, que no produce cambios dentro de ese ADN. Es decir, esa estructura del ADN permanece intacta. Allí no hay cambios. Los cambios ocurren por fuera. Y tanto hemos evolucionado actualmente que ya se están hablando de fármacos epigenéticos que pueden influir directamente aquí, modificando y retardando la aparición o deteniendo la aparición de ese cáncer. Ya inclusive para la parte pulmonar, en pacientes diagnosticados de una manera precoz, pueden darse este tipo de medicamentos y se detiene y se ha visto muchísima mejoría en estos pacientes con reversión de la parte tumoral. Entonces, es un tema muy bonito, es un tema para seguir profundizando. No lo vamos a hacer ahorita aquí porque vamos a enfocarnos en conocer las sustancias químicas que nos están afectando actualmente en América Latina y cómo podemos entonces abordarlas. Ya les dije entonces que teníamos agentes cancerígenos que pueden ser químicos, donde entran todo tipo de materia prima, productos principales, intermediarios, subproductos, aditivos, cualquier agente químico y aproximadamente ellos corresponden a 80%, 85%. Los agentes físicos, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, y los agentes biológicos que cada día también cobran mayor fuerza. Bacterias, virus, sobre todo virus, estos virus oncogénicos, que ahorita la población joven, lamentablemente por falta de conocimiento, por falta de cultura, están expuestas al virus del papiloma humano, que es un virus relacionado con varios tipos de cáncer y sobre el cual debe hacerse prevención. No solamente esto escapa a la parte ocupacional, pero es así. Si nos vamos a la lista entonces para conocer cuáles son las sustancias que nos están afectando hoy en día, tenemos agentes cancerígenos. La publicación de la lista de enfermedades profesionales de la OIT establece, enumera del 1 al 20. Por supuesto que hay muchísimo más. Estamos hablando de miles de sustancias químicas a las cuales estamos expuestas. Lo que sucede es que no se han podido estudiar todas. No es fácil etiquetar una sustancia como cancerígena o no. Hay que hacer pruebas, hay que hacer estudios, hay que hacer un sinfín de exámenes para poder llegar a esto. Pero el último apartado de esta lista de la OIT nos dice que cualquier otra sustancia que se demuestre y se pruebe que efectivamente puede inducir la aparición de cáncer, pues debe entonces ser considerada. Esta lista también tiene años publicada. Sobre esta lista se encuentran trabajando otras agencias internacionales para darnos mayor actualización, para darnos mayor seguridad a la hora de que usted escoja o tenga que trabajar con algún agente químico en específico. Hablando y siguiendo en la línea de la OIT, uno dice, bueno, ¿y qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho a nivel de las agencias reguladoras para controlar
o para hablar de este tipo de sustancias. Tenemos entonces los convenios. Tenemos el convenio 139 del año 74 que nos habla de cáncer profesional. Tenemos la recomendación 147 del mismo año que nos habla sobre el cáncer profesional también. Y tenemos el convenio 170 que se redactó en Ginebra para 1990 sobre productos químicos. Todos estos convenios vamos a resumirlos en 5 verbos: identificar, sustituir, proteger, informar y evaluar. ¿Qué cosas? Las sustancias cancerígenas, por supuesto, y todos los productos químicos o los riesgos físicos o biológicos. No podemos prevenir y no podemos actuar si no identificamos el agente carcinogénico. No podemos identificar el agente carcinogénico si no tenemos una ficha de seguridad, si no tenemos la información del proveedor, del fabricante. Entonces, eso es lo primero. Existe hoy en día el sistema globalmente armonizado que permite que haya un lenguaje universal para poder entendernos a nivel de tóxicos. Estos deben ser consultados y estas fichas, esta información debe ser suministrada por el fabricante, debe tenerla las autoridades pertinentes, debe tenerla el empleador y, por supuesto, debe conocerla el trabajador. Siempre les digo lo mismo, el trabajador debe ser consciente, primero debe estar informado y segundo debe ser consciente del riesgo al cual está expuesto. No es igual que el trabajador esté consciente y asuma su responsabilidad a que sencillamente no lo sepa y por omisión pues se exponga de manera indebida a estos diferentes tipos de riesgo que hay. Sustituir. Hablamos de sustitución cuando buscamos la manera de que un producto tóxico sea reemplazado por otro menos tóxico. Es la idea, lo vamos a ver un poquito más adelante. Proteger, siempre buscar la protección del trabajador. En el momento en que el trabajador, consciente ya de los riesgos a los cuales está expuesto, vea que efectivamente está en riesgo su salud, él está autorizado para dejar el área de trabajo, comunicarlo de manera inmediata a su supervisor y, por supuesto, detener el proceso de producción, lo que se está haciendo en el momento para evitar poner en riesgo a mayor cantidad de personas. Es la forma que tenemos de proteger al trabajador. Además que debe estar, por supuesto, informado, como ya les dije ahorita, informado de los riesgos, debe estar informado el empleador, debe haber un equipo de trabajo y eso es fundamental, empleador-trabajador. Y con esto, por supuesto, con el aval del personal de salud de la empresa, el personal, los que estén trabajando a nivel de higiene, de seguridad, de salud, los prevencionistas deben también formar parte del equipo de trabajo. Y, por supuesto, siempre debe evaluarse el trabajador en todas las instancias, con todos los exámenes pertinentes, con los exámenes que estén a la vanguardia. Esto es fundamental para poder proteger la salud de ese trabajador, detectar cualquier incidente que pudiera estar ocurriendo a nivel de salud. Deben evaluarse también los ambientes laborales, deben hacerse las mediciones respectivas. Por eso es que trabajamos en equipo. El higienista, el prevencionista, el médico, todos debemos conformar un equipo de trabajo que puedan actuar y aplicar, que es lo más importante, estos convenios. Aquí hay algo muy importante. Existe el convenio, vamos a suponer, usted no sabía, usted está en una empresa, usted no sabía que existen estos convenios. Estos convenios posteriormente han sido adaptados por los diferentes países y es lo que ha dado lugar a las diferentes normativas que se ajusta o que cada país busca adaptarla a sus requerimientos y a sus necesidades. Esto es muy importante porque vamos a imaginarnos que usted trabaja en una empresa, que usted sea el médico ocupacional, el toxicólogo ocupacional, que tenga que hacer una vigilancia en alguna empresa y no hay mayor información, el paciente, el trabajador no tiene mayor información, pero usted sí la tiene. Y este es el compromiso que tenemos nosotros hoy con la Universidad Continental de llevarles el conocimiento a ustedes. Ya ustedes a partir de hoy saben que estos convenios existen. Revise la legislación de su país, revise la normativa de su país. ¿Se adapta a esto o no? Hay temas que están desactualizados. Vamos a sentarnos con el grupo completo, con el empleador, con el trabajador, con los supervisores y vamos a revisar qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos parados para poder enfrentar y poder actuar de manera efectiva, de manera eficaz y poder corregir las cosas que se hayan corregido. Independientemente de la legislación, yo les digo siempre, el trabajador es lo más importante para usted como médico ocupacional. Pero usted como médico ocupacional tiene una responsabilidad inmensa, porque no solo es ese trabajador. Usted no puede limitarse a hacer una evaluación solamente preempleo,
prevacacional y ya. No, usted tiene que ir más allá, usted tiene que involucrarse con ese trabajador, porque en primer lugar ese trabajador tiene familia. Y si usted, y ya lo vamos a ver más adelante, usted no le enseña a ese trabajador que debe respetar y que debe ejecutar las medidas de higiene, ese trabajador también va a contaminar a su familia. Pero entonces además el trabajador no está aislado. Si la empresa no tiene buenas prácticas de higiene, los procesos no se están realizando de manera adecuada, el ambiente también se ve afectado. Vamos a ser partícipes, a coadyuvar a la contaminación ambiental, que además lo va a afectar a usted porque usted trabaja en esa zona. Y además tenemos entonces, por si fuera poco, yo lo llamo la salud de la empresa. Sí, la empresa lo contrató a usted para que usted vigile la salud de los trabajadores, pero trabajadores enfermos no son trabajadores productivos. Entonces, la salud financiera, por llamarlo de esa manera, de la empresa también depende en cierta parte de usted, porque al tener un trabajador productivo, un trabajador sano, ese trabajador va a aportarle evidentemente mejores y mayores recursos y va a hacer que esa empresa, desde el punto de vista productivo, pues sencillamente crezca. Entonces, la responsabilidad que usted tiene desde el punto de vista ocupacional es una responsabilidad inmensa. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los agentes carcinógenos? ¿Cómo podemos saber cuáles son, dónde están ellos, dónde los podemos encontrar? Existen, y la más relevante es la lista que hizo la Agencia de Investigaciones contra el Cáncer, la IRC, donde nos clasifica en estos 4 grupos. El grupo 1, donde las sustancias son comprobadamente carcinogénicas en humanos. El grupo 2, que son probablemente carcinogénicas. El grupo 2B, que son posiblemente carcinogénicas. El grupo 3, que no son clasificables todavía como carcinógenos porque hay falta de evidencia en animales y entonces ellas están como que en stand-by. Ellas están allí. Hasta el momento esta lista prácticamente está cercana ya a los 1.200 sustancias. Hay prácticamente 500 que pertenecen a ese grupo 3 que no están exentas de riesgo. Estas listas, estos valores, usted se mete dentro de 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, y estos valores no son estáticos, estos valores son móviles y estas cifras, por supuesto, van a estar cambiando. Y solamente existe entonces una sustancia en el grupo 4 que probablemente no es carcinogénica en humanos, que es el caprolactam, que se vincula con los procesos de elaboración del nylon y algunos plásticos. Lo cual no significa que de pronto luego, mediante otros estudios o mejores técnicas de detección, no puedan ser cambiados de sitio. Esta lámina se las traigo para ver la importancia, porque estamos hablando de la clasificación de la IRC, y la IRC no solamente nos ha evaluado sustancias físicas o químicas y los riesgos biológicos, sino que también se ha involucrado con algunos procesos que también son importantes, ¿no? Entonces, fíjense, del grupo 1 a mano derecha, tenemos alcohol y tabaco. En el grupo 2A tenemos el turno nocturno. En el grupo 2B, perdón, tenemos, por ejemplo, café. En el grupo 3 tenemos, por ejemplo, los tintes para cabello. Entonces, a la hora de evaluar la exposición a cáncer, ese paciente no solamente está en una empresa, ese paciente tiene vida social, la mitad de la vida, suponiendo que trabaje 12 horas al día, entre el tiempo que mientras sale al trabajo, regresa a su casa y todo eso, prácticamente la mitad del tiempo lo pasamos en el trabajo. Entonces, si además usted está expuesto, porque consume muchas bebidas alcohólicas y además fuma y toma mucho café y trabaja en un turno nocturno, usted tiene todas las condiciones para ir agregando factores de riesgo a ya la exposición laboral que usted tiene. Imagínese además que usted sea, por ejemplo, una enfermera que tiene el turno nocturno. ¿Qué sucede? Bueno, sucede esto que estamos viendo aquí. Si usted se expone a cigarrillo, a café, porque además tienes una guardia y tomas café, etcétera, lo que ya comentamos ahorita, usted tiene más riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer vinculado a su trabajo, ¿ok? Entonces, en el caso, ya lo vamos a ver, del personal de salud están expuestos a múltiples sustancias. Inclusive un vigilante que trabaje en un estacionamiento subterráneo, en un sótano,
donde por ejemplo puede haber exposición a gas radón y además tomen mucho café y fume, que es lo que usualmente suelen hacer los vigilantes, entonces imagínense, estamos abonando el terreno y esas sustancias entonces es lo que nos actúan como promotores del cáncer que ya comentaba. No existe solamente las sustancias que comentamos de la lista de la IARC. Tenemos otras listas y tenemos otras clasificaciones. En este caso, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales también tiene una clasificación A1, A2, A3, A4 y A5. Y también la tiene la Unión Europea, que es el sistema CLP. Ellas clasifican solamente en 2. Y aquí al centro les coloco la de la IARC. Esta IARC es importante porque aquí en esta tabla que les hice de esta manera es para compararla. Aunque hay sustancias que pueden estar en uno u otra, puede variar el sitio donde se encuentren en una u otra clasificación. Porque eso va a depender de la sustancia, eso va a depender de cómo se realice, eso va a depender inclusive de la normativa del país. A la hora de usted evaluar un trabajador, ¿qué debe hacer? Usted simplemente revise las listas, revíselas todas si es posible, y usted va a tomar la lista que más, y la categoría para ese tipo de cáncer, que más beneficie a su paciente, ¿ok? Si usted tiene un paciente etiquetado como A2 por la ACGIH y es carcinogénico tipo 1 en la IRC, usted lo va a tomar como un carcinogénico tipo 1, porque usted lo que debe es siempre trabajar en beneficio y en pro de su trabajador. La IRC además nos ha brindado la posibilidad también, no solamente de evaluar las sustancias per se, sino también que nos permite evaluar procesos industriales que producen cáncer. Trabajos en hornos de coque, por ejemplo, ciertos tipos de minería, ciertos tipos de radiaciones, y también entonces existe una clasificación al respecto, y también nos permite entonces hacer clasificaciones de sustancias, de mezclas, porque una mezcla es eso, es la combinación de varias sustancias que muchas veces no están catalogadas en ninguna lista. Entonces hay que estudiarlas de manera individual para poder hacer la evaluación del riesgo. Yo estuve revisando y, por ejemplo, tomo el caso de Perú. Para Perú, en una evaluación que hicieron hace poco, hay un listado, según la IRC, están expuestos a 63 agentes cancerígenos de los que ya están revisados, ¿no? Es la que tienen ahorita en pantalla. Y estamos hablando de que hay 18 sustancias que pertenecen al grupo 1 como carcinógenos y 22 que pertenecen al grupo 2B como posiblemente carcinógenos. Las realidades de Latinoamérica no escapan, no difieren mucho de un país a otro, porque estamos expuestos más o menos a lo mismo. Nos debe ocupar ahorita de manera importante la minería. Tenemos ese problema, ya lo habíamos comentado antes, el problema del mercurio en la Amazonía. El mercurio es un agente también considerado como cancerígeno, y no solamente hay en las minas mercurio, también hay plomo, también tenemos otros elementos que debemos considerar. Este es el listado de agentes cancerígenos laborales según los usos ocupacionales. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, industria química, colorantes, pigmentos, plásticos, pesticidas, automotor. Y si usted sigue y continúa bajando, se va a dar cuenta que no solamente que tiene todos los agentes, todas las industrias prácticamente están involucradas en este proceso. Aquí no se salva nadie. No hay exposición a ningún químico, absolutamente ningún químico que sea segura. Siempre que usted trabaje con un químico, usted puede estar seguro que allí está implícito un riesgo. Su trabajo es precisamente gerenciar ese riesgo. Por localización del cáncer, los órganos más afectados son pulmón, vejiga, piel, riñón y el carcinoma hepatocelular. Pero también fíjese que prácticamente todos los órganos de la economía son afectados por el cáncer. Y también sucede entonces en esta lámina también del Atlas, que se los dejo al final como referencia, el Atlas del Cáncer, tenemos carcinógenos ocupacionales y sitios de cáncer asociados. Esto es para demostrar, para que ustedes vean que no solamente un órgano es afectado por un químico. Podemos tener, por ejemplo, el caso de pulmón,
afectado por radiaciones, por el hollín, por el sílice, por el plutonio, por el asbesto, etc. Entonces tenemos múltiples agentes que actúan sobre los diferentes órganos entonces de la economía, y esto debemos considerarlo también a la hora de hacer la evaluación. La parte ambiental no escapa de la contaminación como tal del riesgo de cáncer. Fíjense que aquí tenemos entonces el aire exterior, las concentraciones medias anuales ponderadas por la población de las partículas 2.5, que son las más pequeñitas, que son las que pueden instalarse en los pulmones, medidas en nanogramos. Cuando vamos a revisarlo, por supuesto, América del Norte tiene valores muy bajitos. Cuando nos vamos a América del Sur, y aquí llama la atención Perú, porque la media que se obtiene en Venezuela, en Colombia y en Ecuador está alrededor del 17%, un poquito más, un poquito menos, pero Perú se dispara un 24%. Entonces hay que estar atentos también a esta contaminación del aire exterior. Ya le había comentado, la empresa para la cual usted trabaja y para la cual usted debe estar vigilante de todo el proceso de trabajo como tal, de la gestión de los químicos, está contaminando el ambiente. Y fíjense que muchas veces estas empresas, la población trabajadora se agrupa en torno a ella. El trabajador le gusta estar cerca de la empresa donde trabaja, y así, ¿qué sucede? Bueno, que está respirando, se contamina dentro de la empresa y se está contaminando afuera, y también está contaminando a su familia. A mano derecha tenemos en la parte de contaminación ambiental algo que también es preocupante en nuestros países, es el porcentaje de población que utiliza combustible sólido. Entonces estamos hablando de carbón, por ejemplo, y estamos diciendo que hay 3.8 millones de muertes, 285.000 por cáncer de pulmón cada año en países con ingresos medianos y bajos. Aquí de nuevo, América del Norte con cifras muy bajitas, referencio a Ecuador con un 12%, Perú con un 20 y pico por ciento también, y Venezuela nos dice aquí para esta fecha, que es 2017, que tenemos un 0 punto tanto por ciento. Hoy en día eso ha variado, las condiciones de mi país lamentablemente son muy malas, hay muchísima gente cocinando con leña, con carbón, con cualquier tipo de estos productos, combustibles sólidos, porque tenemos muchísimos problemas ahorita en la adquisición del gas. Estas cifras deben, por supuesto, haber aumentado. Y esto lo comento aquí de una vez porque estamos hablando de esto. Este fenómeno es importante verlo porque muchas personas tienen un segundo empleo, y en este segundo empleo están cocinando en sus casas para vender a la calle, los vendedores ambulantes. Entonces están exponiéndose en sus casas, no solamente quien está cocinando, sino toda la familia, porque lo hacen dentro de la casa. Y esto es muy peligroso, esto deben tomarlo en cuenta. Existen varias poblaciones de riesgo que debemos tener en cuenta para América Latina. La minería, como ya les dije, es importante. Ya habíamos hablado de la importancia que tiene la minería en América Latina, de todas las exposiciones a las cuales están sometidos los trabajadores, y que en el mejor de los casos, cuando hay una empresa minera, el riesgo es menor. Pero ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en nuestros países, en toda la Amazonía? Que aquí no hay empresas, y esta gente está trabajando por su cuenta, a libre albedrío, destruyendo paisajes, destruyendo la Amazonía. No hay absolutamente ningún tipo de control, no hay gestión de riesgo. Los pasivos laborales que que están dejando también están trayendo consecuencias, y no es solo la exposición a mercurio, es exposición a plomo, es exposición a diésel, es exposición a cualquier metal o mineral que se produce cuando se están removiendo esas grandes cantidades de tierra, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Igualmente, la población agricultora es una población de riesgo, también tenemos que considerarla para toda América Latina. La exposición a plaguicidas generalmente no tiene, el trabajador del campo no tiene mayor información sobre los productos con los cuales está trabajando. El patrón no le da mayor información y se expone de manera innecesaria por desconocimiento de las sustancias con las cuales está trabajando. Entonces, esto debemos considerarlo también. Cada día también hay mujeres que están trabajando en esta industria, en este sector de la economía, ¿verdad? En el sector de la agricultura, y hay que tomarlo en cuenta. Fíjense que en estas dos
exposiciones. En estas dos profesiones tenemos además la exposición a la radiación ultravioleta, la luz solar, que debemos también considerar, ¿no? Abajo tenemos algo que es muy importante, que también nos sucede en todos los países, que es la economía informal. Y esta economía informal, que puede ocupar, dependiendo del país, entre un 20, un 30, hasta un 60%, debe considerarse porque es una población que está desprotegida, es una población en riesgo porque no se vincula a ningún sistema de salud. Y también está expuesto a muchos riesgos, a muchos químicos, a muchos productos, sin ningún tipo de control, que es lo más grave. Entonces, la economía informal también debe buscarse la forma de que el trabajador sea reconocido, de que sea amparado por algún tipo de ley en la instancia, porque usted es médico, usted va a trabajar como toxicólogo ocupacional, donde usted esté, usted debe brindarle y llevarle salud a esos pacientes también. Otro grupo importante, por supuesto, ya lo habíamos visto ahorita, es el de las mujeres. Tenemos condiciones especiales, la parte hormonal favorece cierto tipo, la aparición de ciertos tipos de cáncer. Esto también debe ser tomado en cuenta. Y el personal de salud, como ya les dije, expuestos a muchísimos riesgos también. Todas las sustancias que se vinculan con la esterilización de productos, los riesgos biológicos también están presentes aquí. Y fuman, tienen malos hábitos, es una población que muchas veces no hace el ejercicio que debería, se expone a otros riesgos. Dentro de estos riesgos tenemos además las enfermeras, por ejemplo, que pueden trabajar con medicamentos, en la preparación de medicamentos para el cáncer. Estos medicamentos pueden producirles a estas pacientes también más riesgo y son más vulnerables por su condición de mujer. Hay que hacer un llamado, no es tema de esto, pero no escapamos a la realidad. Los niños trabajadores que por su condición de niños con sistemas metabólicos que todavía están inmaduros, están expuestos a diferentes tipos de químicos. Esto también debe hacernos y llevarnos a un llamado de reflexión, ¿no? Y además está demostrado ya que hijos de padres y madres trabajadoras expuestas a químicos también están ellos involucrados en estos procesos. Hay ciertos tipos de leucemias, de tumores malignos que se vinculan en niños a la ocupación de los padres. Entonces, esta es una población que debe atenderse y que debe vigilarse también. Las principales vías de exposición por medio de la cual entran estos agentes al organismo, en la parte ocupacional la más importante, por supuesto, es la vía inhalatoria. Cualquier tipo de partícula, mientras más pequeñita, más puede llegar e instalarse en las vías pulmonares y ocasionar, por supuesto, más daño. Tenemos la vía digestiva, que siempre debe considerarse un error, porque usted no puede estar probando ningún químico, ¿verdad? Esto sucede por malos hábitos de higiene. Comemos y bebemos, inclusive fumamos dentro del sitio de trabajo, y estas prácticas no deben permitirse porque está contribuyendo a que el trabajador se exponga de manera innecesaria. Y la vía dérmica, que también debe ser tomada en cuenta porque es una vía de exposición. Debemos corregir que eso trabaje. Existen factores de riesgo individuales que debemos ser tomados en cuenta, porque muchas veces estos riesgos son riesgos que pueden prevenirse y son riesgos donde debe actuarse. El humo del cigarrillo, inclusive en personas que no fuman, pero que están expuestas, el fumador pasivo, el humo inclusive de tercera mano, hasta en niños, es un factor de riesgo para el cáncer. Igualmente el alcohol. Hay muchas sustancias que el alcohol potencia el desarrollo de estos tipos de cáncer, actúan como iniciadores. El sedentarismo, la obesidad, inclusive con cáncer de colon, personas que trabajan mucho tiempo sentadas deben hacer pausas activas y evitar así que el riesgo esté latente. Otra cosa que inclusive es importante es hasta las prácticas sexuales, por lo que ya les comentaba del virus del papiloma humano, la importancia del preservativo. Si no tiene una pareja estable, estos conocimientos deben estar al alcance de la población en general, porque cada día son más alarmantes los índices que tenemos de incidencia de cáncer en mujeres jóvenes, en hombres jóvenes también,
por exposición al virus del papiloma humano específicamente. Tenemos virus la hepatitis B, la hepatitis C, que también son virus oncogénicos, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, pero ahorita el que está totalmente con un descontrol importante, sobre todo en población muy joven, es el virus del papiloma humano. Llegamos así a la gestión del riesgo. ¿Qué hacemos para evitar, qué hacemos para reducir la exposición? En primer lugar, ya habíamos estado entonces hablando de la importancia de la sustitución. La sustitución tiene un papel muy importante, tiene un papel fundamental y es lo más fácil. Se dice fácil. Bueno, vamos a sustituir este químico por este otro químico. Pero resulta que muchas veces eso no es así de fácil. Inclusive históricamente han habido errores en la sustitución de un producto por otro, porque no es quita este y pon este, es que hay que adaptarse, hay que adaptar inclusive los sistemas, los equipos de protección del trabajador, hay que ver si es factible, hay que ver el costo para la empresa, de pronto la empresa es muy pequeña y no permite, no sustenta la carga de un cambio de químico. Entonces, este factor de sustitución debe ser muy bien estudiado, debe ser muy bien analizado. El uso en sistemas cerrados pareciera obvio. Si usted sabe que esa sustancia, ese producto está emitiendo vapores, nos vamos a cerrar y trabajar en un sistema cerrado. Pero muchas veces sucede que la empresa o no lo tiene o no funciona de la manera adecuada, es ineficiente, y esto debe estar revisándose de manera permanente. Y en última instancia, si no se puede hacer nada, bueno, podemos reducir la exposición, nos preguntamos. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces para hacer todo esto? En primer lugar, el Recurso Nacional Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional nos establece 7 pasos para la sustitución de un producto cancerígeno, identificando riesgos, evaluando esos riesgos, identificando, peligros y evaluando el riesgo, identificando qué alternativas tenemos, cómo podemos sustituir este producto por este otro, si efectivamente analizamos qué sucede cuando consideramos esa alternativa, debemos compararla en relación inclusive hasta de costo, que me sale más económico, pero si me sale esto, ¿qué tengo que modificar en la empresa? ¿Cuál es el mejor momento para sustituir? ¿Debo hacer parada de planta para hacer la sustitución o puedo hacerla de manera sin afectar mi producción? ¿Cómo lo introduzco el sustituto y cómo evalúo el cambio? De pronto puedo sustituirlo de manera a menor escala que me permita evaluar si esto es factible o no. Esa es una de las formas en las que se puede hacer. Y si no tenemos otra cosa que hacer porque no es factible la sustitución, porque corro mayor riesgo haciendo la sustitución o porque sencillamente no es viable, pues entonces podemos hacer reducción de la exposición con limitación de la cantidad de la gente en el lugar de trabajo, diseñando el proceso, haciendo rediseños del proceso de trabajo para evitar o reducir la exposición, limitando los trabajadores que están expuestos con la extracción localizada y el uso del sistema cerrado, delimitando zonas de riesgo. Es decir, tengo todo un arsenal de alternativas que yo debo considerar a la hora de reducir la exposición. Y lo más importante siempre al final en todo proceso es que se haga una efectiva gestión de los residuos, porque muchas veces estos residuos también terminan siendo residuos carcinogénicos. Entonces esta es la forma más viable de realizarlo. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico y dónde debemos enfocarnos a la hora de evaluar a un paciente expuesto a sustancias cancerígenas? El pilar fundamental va a ser la historia clínica. Debemos tomarnos el tiempo necesario para hacer historia clínica. Siempre les digo, se repite mucho, hay que hacer una buena historia clínica. No hagan nunca una mala historia clínica, porque para hacer una historia clínica mala, pues no la haga. Con la historia clínica tenemos aproximadamente el 90% del diagnóstico, interrogando al paciente. Donde no solamente ya vimos dónde trabaja, sino cómo trabaja. Y para eso debemos visitar el puesto de trabajo de ese empleado. Pero entonces debemos ir más allá por la realidad que tenemos nosotros en América Latina. Y usted tiene solamente ese trabajo, ¿en qué otro trabajo labora usted? ¿Qué otra actividad hace? Y muchas veces te dicen, no, ninguna otra, pero resulta que esa ninguna otra es que esa persona
vamos a suponer una mujer, cuando llega a su casa y los fines de semana, entonces ella hace uñas acrílicas, ella es manicurista y entonces trabaja haciendo sistemas de uñas, ¿no? O trabaja colocando tintes en cabello en una habitación cerrada y se expone a químicos. Y eso para ella no es un trabajo porque ella solamente atiende a las personas que viven cerca de su comunidad, pero se está exponiendo a químicos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de información. Inclusive tenemos que ir más allá. ¿Y desde cuándo usted trabaja en este sitio? Y antes en qué trabajo, muchas veces ya hasta han olvidado que trabajaron, por ejemplo, en el caso del asbesto, en alguna empresa relacionada con este producto. Entonces debemos remontarnos a 2, 3, 4, 5 trabajos antes del que tiene el paciente actualmente. Y debemos ir aún más allá. ¿Cuál es el hobby que tiene ese paciente? Puede ser que el paciente le guste practicar cacerías, dispares. En estos días presentábamos inclusive un trabajo donde se vincula en pacientes, en hombres que practican tiro, sin cambiarse la ropa de trabajo. Cuando llegan a su casa con esa ropa, ahí hay partículas de plomo y estas partículas de plomo primero pueden lavarse con la ropa del resto de la familia y no es una buena práctica. Y cuando se la quita, los zapatos inclusive está dejando restos de plomo y si tiene un niño en edad muy pequeñita gateando, pues ese niño va a exponerse entonces a esa sustancia, a ese agente cancerígeno. Y como ya dijimos, los niños tienen un sistema inmunológico pues está muy inmaduro y es más susceptible a presentar entonces cualquier tipo de cáncer. Debemos entonces respaldarnos, por supuesto, en pruebas de laboratorio, mantenernos al día, saber qué pruebas vamos a pedir, mantenernos actualizados, qué pruebas funcionales, qué imágenes deben pedirse para poder hacer un diagnóstico. Nunca trabajamos solos, siempre debemos trabajar con un equipo de especialistas según el tipo de cáncer que estemos diagnosticando. Psiquiatría, por supuesto, siempre debe haber un acompañamiento psiquiátrico, psicológico del paciente, inclusive de sus familiares, ¿ok? Y si usted se encuentra con un trabajador expuesto a cáncer, revise el resto de los trabajadores, reevalúe a ver qué es lo que está sucediendo porque probablemente tenga algún otro trabajador expuesto. Y por último, nunca dejen por alto la rehabilitación del paciente. La rehabilitación, en el caso de personas, por ejemplo, expuestas a problemas respiratorios, la rehabilitación respiratoria para que ese paciente tenga una reinserción oportuna en su lugar de trabajo y siga siendo útil. ¿Ok? Esto es muy importante también tomarlo en cuenta. Al trabajador, desde que llega a la empresa, que usted le está haciendo ese interrogatorio, que esté haciendo esta historia clínica, que usted le informa con qué va a trabajar, también debemos darle una serie de instrucciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo en los referentes a higiene personal y protección individual. Ese trabajador debe entender, porque debe entenderlo, que no puede ni comer, ni beber, ni fumar dentro del ambiente de trabajo, porque allí está expuesto a químicos. Parece fácil, pero muchas veces no se logra, inclusive hasta fumando en puestos de trabajo se han visto casos. Adicionalmente, el trabajador debe tener áreas para lavarse y para hacerse higiene, ¿no? Para ducharse, dependiendo de la sustancia por supuesto con la cual esté expuesto, con la cual esté trabajando. Pero es que tenemos que darle el tiempo necesario para que él haga esto, unos 10 minutos, 15 minutos para que dentro de su jornada de trabajo para que él pueda tomarse un baño y no se vaya y se monte en un autobús, en cualquier medio de transporte, corriendo a su casa, porque de pronto es el último autobús que sale a esa hora del trabajo a su casa. Entonces, este tiempo debe ser considerado dentro de la jornada laboral. Igualmente debe proveerse de vestuarios donde esté la ropa de calle con la que el trabajador llega y se va y la ropa de trabajo para que no se la lleve a su casa. ¿Okay? Y en caso de que se la vaya a llevar, pues que esté separada del resto de la ropa y cuando vaya a ser lavada en su casa, pues que sea lavada, si se va a lavar en lavadora, separada del resto de la ropa de la familia. En relación a los equipos de protección, siempre son la última medida que se debe tomar en cuenta. O sea, no debemos ampararnos en que el trabajador tiene un equipo de protección y con eso está. No, nunca, no se debe usar equipo de protección, ¿ok? Como control de la exposición a químicos, ¿no? Es lo último, es la última medida.
Pero es que tenemos que ir más allá. Debemos vigilar, primero, que sea el equipo de protección adecuado. Debemos escoger el mejor equipo de protección adecuado. Para esto, entonces, trabajamos en conjunto con el área de higiene y seguridad de la empresa. Lo que es más importante, el equipo debe ser revisado antes y después de la jornada de trabajo para verificar efectivamente la calidad de que el equipo esté funcionando. Debe lavarse, debe limpiarse, debe asearse de la manera correcta y debe guardarse también de la manera correcta. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos riesgos. Entonces, como nos damos cuenta, es importante la capacitación que tenga el trabajador. Cuando hablo de la capacitación, no solamente es en relación a su higiene personal, a la protección individual, sino a la de la sustancia con la cual esté trabajando. Y ahorita están de moda muchas capacitaciones y hay gente a diferentes tipos de empresas ofreciendo diferentes tipos de cursos, de capacitaciones, diferentes precios. Pero otra cosa que debemos evaluar, que es importante y que no se nos puede escapar nunca de las manos, es que debemos tomar al trabajador y ver si esa capacitación realmente está siendo efectiva. Pero no solamente que el trabajador vaya, cumpla unas horas, 2, 6 horas, 8 horas de capacitación, pero cuando usted regresa, cuando el trabajador regresa a la empresa, continúa haciendo lo mismo porque la capacitación no fue efectiva. Entonces, así como el equipo de protección debe ser efectivo y debe cumplir la función necesaria para evitar la exposición al agente químico, al agente físico, al agente biológico, también lo debe ser la capacitación. Debemos estar seguros de que las capacitaciones en los trabajadores están siendo efectivas para poder llevarle mejor calidad de vida a este paciente. Y lo más importante, como ya se los dije, que el trabajador conozca y sepa a qué sustancia se está enfrentando. Nos queda ya prácticamente para finalizar la prevención. ¿Qué se puede hacer? Hablamos de prevención pasiva cuando podemos influir directamente con todos los agentes con los cuales vimos ahorita. El tabaquismo, la dieta, el sedentarismo, modificación de hábitos personales. Se dice fácil, pero a veces cuesta un poquitico, ¿no? Dejar el trabajador, que el trabajador deje de fumar, por ejemplo, hay que promover campañas de deshabituación tabáquica, mantenerla y decirle que esto es lo más fácil, ¿no? Pero a veces no es tan sencillo como parece, son los factores modificables. Y tenemos la protección, la prevención activa, que es a través de la administración, por ejemplo, de agentes para prevenir infecciones por virus carcinogénicos. En este caso tenemos las vacunas de la hepatitis B, tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano, hasta donde es posible bajar los costos de esas vacunas, son onerosas para los pacientes, no están al alcance de toda la población, y la ingesta de nutrimentos u otros factores que puedan modificar o evitar la acción de carcinógenos. A este respecto, hay en las páginas de la Agencia de Investigación para el Cáncer, de la IRC, hablan, por ejemplo, se pueden encontrar con guías, por ejemplo, de crucíferas, de vegetales, de isotiocianatos, etcétera. Con esto hay que tener mucho cuidado, hay mucha gente hablando y hablando muchas veces mal, hay mucha charlatanería al respecto. Usted no puede decirle, exponte libremente que yo te voy a curar esto comiendo coles, crucíferas y repollo. Eso muchas veces no funciona de esa manera. Entonces tenemos que estar pendientes, inculcarle al trabajador, que el trabajador comprenda que está trabajando con una sustancia que es cancerígena, que él tiene en sus manos una tremenda responsabilidad, pero que si lo hace bien, no tiene por qué enfermarse, que esa es nuestra función, que el trabajador definitivamente no se enferme y sea un trabajador productivo. Ahora, la parte que más a mí me gusta, porque aquí presentamos entonces el diplomado en toxicología ocupacional, porque la idea es esa, llevarles conocimientos, llevarles a ustedes las herramientas necesarias para que puedan hacer diagnóstico precoz, para que puedan hacer tratamientos efectivos y eficaces. Este diplomado en toxicología ocupacional es uno de los mejores, si no el mejor, de Latinoamérica en cuanto a contenido. El contenido programático es excelente, reúne a docentes de Latinoamérica de amplia experiencia, coordinados por el doctor César de Pool. Ahorita está terminando la primera edición, ya justamente estamos por el módulo 7, falta solamente un módulo y estamos siempre dispuestos a llevarles conocimiento de calidad con un proceso de acompañamiento permanente, haciéndolo divertido, haciéndolo interactivo. Tenemos, por ejemplo, el doctor Boada que les hace juegos
La interacción es muy dinámica, es una modalidad a distancia, en tiempo real, dura 384 horas lectivas, las clases son los fines de semana y, como les digo, el acompañamiento por parte de los docentes es permanente. Tenemos docentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela. Tenemos entonces al doctor Jesús Boadas, la doctora Patricia Correa de Venezuela, el doctor Boadas en República Dominicana. Tenemos a la profesora ingeniero Zulma Gómez de Colombia. Tenemos de Ecuador al doctor César de Pool. Tenemos de Perú al doctor John Astete y al doctor Mirko Pessoa, ambos de Perú. Y vamos a dictar, como les digo, 8 módulos interactivos. Esta próxima edición trae algunas modificaciones porque vamos a incluir un poquito de toxicología clínica también, porque ha sido así pedido por el resto de los participantes y por las personas que están interesadas. Entonces tenemos fundamentos de toxicología ocupacional y clínica para esta próxima edición, tóxicos respiratorios y dermatológicos, que es un módulo que me corresponde, con un taller de fotografía excelente para poder hacer diagnóstico de lesiones. Tenemos el módulo de plaguicidas, hidrocarburos, solventes, alcoholes, el módulo de metales tóxicos, toxicología de alimentos y medioambiental, que es un módulo excelente con la profesora Zulma Gómez de Colombia, toxicología de plásticos. Aquí se incluye, que es un tema que suele incluirse poco, nanotoxicología. La importancia de las nanociencias es fundamental hoy en día. Y tenemos riesgos psicosociales y patologías asociadas a sustancias químicas, que es el módulo que nos va a quedar entonces pendiente. Así, de esta manera, les presento las fuentes con las cuales trabajamos para esta presentación. Todas las agencias y la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, fueron consultadas. Y me despido con esta frase, que debe ser útil no solamente para la vida, sino que debe ser útil para nuestra práctica diaria. Cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Esto lo dijo Steve Jobs, fallecido por un SIDA de páncreas. No solamente es a nivel personal que debemos estar contentos con lo que estamos haciendo, que debemos vivir cada día con intensidad. Es que esa práctica debemos llevarla con pasión, con amor a nuestros puestos de trabajo. Lo que estamos haciendo no nos gusta, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Estamos haciendo lo necesario para actuar y para gestionar los riesgos, en este caso que nos ocupa hoy. No lo estamos haciendo, no me respaldan las leyes, estamos desactualizados, pero ven acá, podemos hacerlo a nivel de empresa con el empleador. Podemos reunirnos, podemos hablar en conjunto con el trabajador. Siempre deje que el trabajador exponga, que el trabajador participe. Un trabajador que participa, un trabajador que se siente partícipe del proceso, un trabajador que le va a rendir más y va a ser muchísimo más responsable. Muchísimas gracias por su atención. Como les dije, agradecida con la Universidad Continental de Perú. Y quedamos entonces atentos a cualquier pregunta, comentarios o sugerencias, y allí les dejo entonces en la presentación que queda disponible para la universidad las redes sociales. Estamos entonces a la orden y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, por esta exposición tan interesante e importante. Bien, los invitamos a realizar sus preguntas por escrito en el chat del canal de YouTube. Antes de continuar con la ronda de preguntas, quisiera comentarles acerca del diplomado en Toxicología Ocupacional que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El diplomado en Toxicología Ocupacional está dirigido para profesionales del ámbito de la salud ocupacional, ciencias de la salud, medio ambiente, higiene industrial y otras profesiones afines como médicos generales y ocupacionales, ingenieros de ramas afines del mundo industrial y ambiental,
prevencionistas en seguridad y salud, higiene ocupacional, bomberos y brigadistas industriales. Las competencias que lograría al estudiar el diplomado en toxicología ocupacional serían los siguientes: conocer las diferentes formas de evaluación de riesgos para un abordaje óptimo, identificar y gerenciar de manera oportuna y eficaz los riesgos químicos a los cuales se expone los trabajadores, elaborar programas de vigilancia en salud ocupacional que permitan la promoción de la salud y la prevención y control de riesgos químicos y psicosociales. ¿Qué nos hace tu mejor opción? Contamos con un plan de estudios completo y actualizado, con excelencia docente, metodología activa y participativa, y también con un ecosistema digital para el aprendizaje. Siguiente. Bueno, nuestro plan de estudios se divide en 8 módulos. El primer módulo tratará de fundamentos de la toxicología ocupacional y vigilancia epidemiológica. El segundo módulo, tóxicos respiratorios y dermatológicos. El tercer módulo, toxicología de plaguicidas. El cuarto módulo, toxicología de hidrocarburos, solventes y alcoholes. Siguiente. El quinto módulo trata de metales tóxicos. El sexto módulo, toxicología de alimentos y medioambiental. El séptimo, toxicología de plásticos y nanotoxicología. Y el octavo, riesgos psicosociales y patologías relacionadas. Siguiente. ¿Qué certificado obtendrás al concluir el diplomado? Luego de aprobar todos los módulos, se te otorgará el diploma en toxicología ocupacional a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El diplomado es válido para la recertificación profesional porque tiene los 24 créditos académicos. La duración es de 384 horas lectivas. La modalidad es de clases a distancia en tiempo real. Siguiente. Los docentes que están dentro del diplomado son César Dapul Fernández, el doctor John Astete Cornejo, Jesús Boadas Morales, Patricia Correia, Zulma Gómez Mayorga, Yolangel Hernández, Mirko Pessoa Villanueva, Bani Celada Pérez. Para mayor información del diplomado en toxicología ocupacional, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat del canal de YouTube. Siguiendo con nuestro evento, ahora damos pase a la ronda de preguntas. Bien, tenemos la pregunta de Anthony Huanca. Los trabajos de soldadura nos exponen a radiaciones no ionizantes y a humos productos de la soldadura. ¿Qué tipo de cánceres podríamos tener? Sí, efectivamente. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Efectivamente tenemos a nivel de soldaduras, el humo de la soldadura es carcinógeno a nivel pulmonar porque tenemos exposición de pulmones. Recuerden que hay un microparticulado que se produce con la exposición a estos humos de soldadura. La vista también se ve afectada, sin embargo no hay reportes de cáncer ocular como tal, pero la parte pulmonar siempre debe ser evaluada. ¿Okay? Estos trabajadores deben tratar de trabajar en sitios con control del humo, de la exposición, con un buen equipo de protección. Para esto debe usted comunicarse con higiene industrial y seleccionar entonces el equipo más apropiado. Y por supuesto, no comer, no beber, todas las normas que ya comentamos.
Bien, profesora. La siguiente pregunta trata de ¿por qué cada vez salen más sustancias químicas sabiendo que sus consecuencias en la mayoría de los casos son dañinos a las personas y al medio ambiente en general? Porque así es la tecnología, así es la tecnología, buscamos cada día evolucionar, pero esa evolución nos arrastra hacia el consumismo y esa evolución nos arrastra hacia el empleo de más sustancias tóxicas donde efectivamente no conocemos los riesgos. Entonces, muchas veces la sustancia sale al mercado, usted se demostró un plaguicida y una cosa, ajá, es muy bueno, pero todavía no cuenta con los estudios suficientes para demostrar que es o no cancerígeno, que es o no bueno o malo para la salud. Siempre que se trabajen, y la responsabilidad está en nosotros, ¿no? Siempre que se trabajen con este tipo de sustancias, usted definitivamente debe tomar los riesgos. Y usted debe tratar esa sustancia que usted desconoce como que si fuera la sustancia más cancerígena del mundo. Porque solamente haciendo gestión de riesgos, solamente manejando estas sustancias con responsabilidad, podemos prevenir la aparición de no solamente cáncer, de muchas enfermedades. Pero eso, así es la tecnología. Y eso se viene viendo desde hace muchísimos años. Bien, la siguiente pregunta es, ¿a qué se debe a que las políticas de prohibición de productos químicos y sus usos no es estricta en cumplimiento para los países? Debería ser. Lo que pasa es que entramos entonces en el tema político y en el tema económico, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de mercurio, que lo tenemos fresco. De mercurio hay muy buena legislación, de mercurio tenemos muy buenos tratados, de mercurio tenemos el convenio de Minamata que es excelente. Pero entonces, ¿qué sucede? Ya lo de Venezuela. El gobierno en su oportunidad lo firmó, pero ahorita no lo ratificó y el gobierno es autónomo. Entonces, ¿cómo hacemos con un gobierno que no respeta un convenio internacional? Entonces, ahí van los intereses, ¿no? Y tenemos problemas graves ahorita aquí con el mercurio. Apenas ayer se rescataron 12 personas fallecidas de una mina que estaba ya clausurada. Pero es que no hay empresa minera. La gente va y en vista de la situación económica va y se dedica y trabaja como sea, sin ningún tipo de protección, de equipo, de conocimiento, sin ninguna capacitación. Él simplemente se va a una mina a tratar de buscar oro para tratar de llevarle sustento a su casa. Entonces, eso es el problema. El gobierno muchas veces se hace de la vista gorda, ¿no? O sea, no le presta la suficiente atención. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Bueno, nos toca un trabajo y una labor bien difícil, porque ya eso escapa de nuestras manos. Pero los convenios están, si usted se va a los convenios de la OIT, que tienen muchísimos años, fíjense las fechas con las que comenzamos, no han perdido vigencia. Lo que pasa es que, bueno, no hacemos caso y los gobiernos no hacen caso y muchas veces las empresas, hay dinero de por medio. Ustedes me entendieron. Bien, la siguiente pregunta menciona, ¿por qué los centros de salud ocupacional no se realizan test de daño genético sabiendo que ellos están expuestos a carcinógenos potenciales? ¿Qué hace el Ministerio de Salud al respecto? No puedo hablar por el Ministerio de Perú, pero en algunos casos se hace. Lo que sucede es que estos estudios genéticos son muy costosos. Y si la evidencia te dice que usted está trabajando con un producto que puede producirle mutaciones, que es genotóxico, revise primero usted qué estamos haciendo. Estamos trabajando, estamos haciendo prevención, estamos haciendo capacitación de sus trabajadores, tenemos una ficha química. Yo sé con las sustancias con las cuales está trabajando. En estos días hacíamos un ejercicio con unos trabajadores de una empresa, unos médicos de una empresa, y yo les decía a ellos, pero ven acá, ¿usted trabaja en qué empresa? En la empresa tal. ¿Y qué hacen allí? Hacemos tal procedimiento, tal proceso ocupacional. ¿Y a qué sustancias están expuestas? No, bueno, que ahí hay esta y esta. Y nos ponemos a revisar y efectivamente el médico, el personal de la empresa de salud no conocía a los cuales estaba expuesto. Si eso es el médico, si eso es la persona responsable, imagínese usted qué podemos esperar. Entonces, la responsabilidad comienza por nosotros mismos, porque no es simplemente mandar a hacer un examen y ya. No, la evidencia está, las sustancias están, ya sabemos cuáles son, ya están las listas publicadas. ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel de empresa? Vamos a comenzar a responsabilizarnos nosotros antes de delegar responsabilidades en
en el Estado. Que no digo que no la tenga, ¿no? Por supuesto la tiene. El tema con este específicamente es el costo. Bien, la siguiente pregunta es, menciona mucho al café como sustancia cancerígena. Sin embargo, sus productores y muchos médicos lo recomiendan porque tiene antioxidantes. ¿Cuál es la sustancia cancerígena que contiene el café? La cafeína está involucrada allí, las santinas como tal, pero es que recuerden algo, sí, tiene efectos beneficiosos, eso se ha visto, pero solo la dosis hace el veneno. No es igual que te tomes 1 o 2 tazas de café a que te tomes muchas tazas de café. No es igual que lo tomes con azúcar a la que lo tomes sin azúcar. Entonces, recuerden este principio en toxicología siempre. Solo la dosis hace al veneno. Y las cosas cambian, ¿no? Antes se decía, no, bueno, tomate una copa de vino diaria para el corazón, que no sé qué, porque es antioxidante. Ya hoy en día se sabe que no. La exposición al alcohol debe ser una exposición cero, no hay riesgo. No hay niveles permisibles, ni siquiera una copa de vino que se nos recomendaba hace muchísimos años. Hace unos cuantos años, no mucho, hace unos cuantos años. Bien, la otra pregunta trata de Jorge Chávez. Menciona, si bien es cierto que el trabajo nocturno es un carcinógeno tipo 2A y ha sido ratificado en la última revisión del 2019, ¿cuáles serán las medidas preventivas en torno a minería? Pero con el trabajo nocturno en minería, específicamente no entendí. Sí, específicamente en minería, profesora. ¿Cuáles serán las medidas preventivas en torno a minería? Independientemente del área de trabajo en el cual usted está, si hay un turno nocturno, considere la rotación, no dejarlo permanentemente en el turno nocturno, en primer lugar. En segundo, ¿qué otros factores de riesgo acompañan a ese paciente? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué factores podemos modificar? El paciente fuma, el paciente está expuesto a otro tipo de sustancia, a un trabajo sedentario, sobre qué otros factores podemos incidir. Porque el turno nocturno para efectos de una empresa siempre, por razones de productividad, siempre va a ser necesario, ¿no? Lo que tenemos es que estar vigilantes en la rotación del trabajador y en disminuir la exposición a otros factores de riesgo que sean cancerígenos. Bien. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes consultas. Estos y más temas serán vistos en nuestro diplomado en toxicología ocupacional. Estimada profesora, le invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Como les dije, gracias por el espacio que están haciendo dentro de su parrilla de programas, diplomados, maestrías, etcétera, con la toxicología que es tan necesario en América Latina para reivindicarnos, para poder llevar conocimiento. Y sencillamente, sí, el cáncer ocupacional lo podemos prevenir. Debemos tener conocimiento en nuestras manos. La oportunidad que brinda ahorita la Universidad Continental de Perú es una excelente oportunidad y sencillamente hagamos que suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bien, para acceder a la constancia de participación gratuita de este evento, escanea el código de QR que está compartiendo en la pantalla. Asimismo, se está colocando el enlace en el chat de YouTube. Esta encuesta estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta. Los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder al blog, tips y próximos eventos. Nuestro compromiso en la educación no se detiene y queremos poner a tu disposición de forma gratuita las grabaciones de todos nuestros webinars realizados para que sigas capacitándote y aprendiendo desde tu casa o el lugar donde te encuentres. Estamos compartiendo en el chat el enlace de nuestro repositorio.
De esta manera, damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestra ponente y a todos ustedes que han asistido al evento. Asimismo, recordarles que nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para brindarles información de nuestro diplomado en toxicología ocupacional y también compartirles contenido de valor que les sirva para su crecimiento profesional. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.